En un tranquilo barrio de las afueras de la ciudad vivía doña Carmen, una mujer de 82 años que había pasado toda su vida en la misma casa. Esa casa, una vez llena de vida con las risas de sus hijos y las reuniones familiares, ahora estaba en silencio, salvo por el canto de los pájaros y el suave crujir de las ramas en su hermoso jardín. Doña Carmen era una mujer de costumbres. Se levantaba temprano cada mañana, preparaba su café y se sentaba en su sillón favorito junto a la ventana del salón para mirar su jardín. Ese jardín, con sus rosales en flor, los jazmines trepadores y el gran árbol de magnolia, era su mayor orgullo y alegría. Sin embargo, con los años, cuidar de él se había vuelto una tarea demasiado ardua para ella. Consciente de esto, su hijo, Alberto, que vivía en la ciudad, decidió contratar a alguien que la ayudara. Fue así como Mateo, un jardinero de piel oscura, apareció en la vida de doña Carmen. Mateo, un hombre de unos 40 años, era conocido por su destreza con las plantas y su habilidad para devolverle la vida a cualquier jardín. Pero había algo en él que hacía que algunos vecinos se sintieran incómodos, aunque nunca lo decían abiertamente. El primer día que Mateo llegó a la casa de doña Carmen, ella lo observó con cierta reserva. No estaba acostumbrada a interactuar con personas de color, ya que en su juventud vivió en una comunidad donde todos se parecían a ella. Sin embargo, Mateo se presentó con una sonrisa y una actitud servicial que rápidamente le hizo bajar la guardia. A pesar de esto, doña Carmen no solía interactuar mucho con Mateo. Lo saludaba cordialmente cuando llegaba. Le ofrecía un vaso de agua en los días más calurosos, pero nunca se detenía a hablar con él más allá de lo necesario. Los años la habían vuelto cautelosa, y aunque no lo admitía, una parte de ella aún se aferraba a prejuicios que había absorbido durante su vida. Un día, las cosas cambiaron. Era una calurosa mañana de agosto, y doña Carmen se despertó sintiéndose más nerviosa de lo habitual. La noche anterior había visto en las noticias un informe sobre robos en su vecindario. Los reporteros hablaban de ladrones que aprovechaban la confianza de los ancianos para robarles, y eso dejó a doña Carmen intranquila. Después de todo, vivía sola y se preocupaba por su seguridad. Esa mañana, mientras se dirigía a la cocina a preparar su café, doña Carmen notó algo por la ventana del salón. Vio a un hombre en su jardín, pero no lo reconoció inmediatamente. Su mente, aún medio dormida y nublada por el miedo, no lo identificó como Mateo. En cambio, vio a un hombre desconocido, vestido con ropa de trabajo, merodeando entre sus flores. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Y si era uno de esos ladrones de los que hablaban en la televisión? ¿Qué hacía allí? ¿Estaba robando algo? Sin pensarlo dos veces, doña Carmen corrió hacia el teléfono y marcó el número de emergencia. «Por favor, ayúdenme», exclamó, con la voz temblorosa. «Hay un hombre extraño en mi jardín. No lo conozco. Creo que está tratando de robarme». El operador intentó calmarla, asegurándole que enviarían una patrulla de inmediato. Doña Carmen colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, sus manos temblando mientras observaba al hombre seguir con su trabajo, ajeno a lo que estaba por suceder. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía rompieron la calma del barrio. Los vecinos, alarmados por el ruido, comenzaron a salir de sus casas para ver qué ocurría. 3 patrullas se detuvieron frente a la casa de doña Carmen, y varios oficiales salieron rápidamente, acercándose al jardín con cautela. Mateo, que en ese momento estaba podando un seto, se sorprendió al ver a los policías. Levantó la cabeza y vio cómo se acercaban hacia él, con las manos en sus cinturones, listos para actuar. Sin comprender lo que pasaba, Mateo dejó sus herramientas en el suelo y levantó las manos, mostrando que no tenía nada que esconder. «Señor, ¿qué está haciendo aquí?», le preguntó uno de los oficiales, con tono serio. Mateo, aún confundido, respondió: «Estoy trabajando.
Soy el jardinero. He estado viniendo aquí durante meses. Doña Carmen, que había salido a la puerta principal cuando escuchó las sirenas, observaba la escena desde lejos, aún sin darse cuenta de su error. Pero cuando Mateo se quitó el sombrero, revelando su rostro, la realidad la golpeó con la fuerza de una tormenta. Era Mateo, su jardinero, el hombre que su propio hijo había contratado para ayudarla. Un profundo sentimiento de vergüenza y culpa la invadió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras caminaba lentamente hacia el jardín, con la cabeza baja y las manos temblorosas. «Oficiales, por favor, ha sido un terrible malentendido», dijo con la voz quebrada. «Este hombre no es un ladrón, es mi jardinero, Mateo. Yo no sé qué me pasó. Lo siento tanto». Los policías, al escuchar las palabras de doña Carmen, bajaron la guardia. Uno de ellos se acercó a Mateo, disculpándose por la confusión, mientras los demás retrocedían hacia sus patrullas. Doña Carmen se acercó a Mateo, las lágrimas aún brotando de sus ojos. «Mateo, yo no sé cómo pedirte perdón. Estoy tan avergonzada. Te vi y no sé qué me pasó. Dejé que el miedo y los prejuicios nublaran mi juicio». Mateo, aunque todavía conmocionado por la situación, mostró una increíble comprensión. Con una voz tranquila y suave, le dijo: «Doña Carmen, todos cometemos errores. Sé que no lo hizo con mala intención, pero esto demuestra que a veces nuestras percepciones pueden engañarnos. Yo estoy aquí para ayudarla, no para hacerle daño». La anciana, abrumada por la culpa, insistió en que Mateo entrara a la casa después de terminar su trabajo. Quería hablar con él, conocerlo de verdad, y dejar atrás la barrera que había levantado entre ellos. Esa tarde, mientras Mateo terminaba de regar las plantas, doña Carmen preparó una mesa en el jardín con una tetera, 2 tazas y algunos bocadillos. Cuando Mateo terminó su trabajo, ella lo invitó a sentarse. Fue la primera vez que doña Carmen se tomó el tiempo para hablar con Mateo, no como un empleado, sino como un ser humano, un hombre con su propia historia. Mateo le contó sobre su familia, sobre cómo había llegado a la ciudad en busca de una vida mejor. Le habló de su madre, una mujer fuerte que había trabajado duro para criar a sus hijos sola, y de cómo le había enseñado a respetar a los demás, sin importar su raza o condición social. Doña Carmen escuchaba atentamente. Cada palabra de Mateo se clavaba en su corazón. Se dio cuenta de cuán poco sabía sobre las personas que la rodeaban, de cuánto había dejado que los prejuicios influyeran en su percepción de la realidad. Esa charla se convirtió en una lección de humildad y empatía, y por primera vez en mucho tiempo, doña Carmen sintió que estaba creciendo como persona, a pesar de su avanzada edad. A partir de ese día, la relación entre doña Carmen y Mateo cambió para siempre. Ya no era solo su jardinero, se convirtió en un amigo, en alguien con quien compartía conversaciones profundas y reflexivas. Doña Carmen comenzó a interesarse más en la vida de Mateo, y en cada visita lo recibía con una sonrisa y una charla, olvidándose del miedo y los prejuicios que alguna vez la dominaron. Los vecinos que habían presenciado el incidente también comenzaron a ver a Mateo de una manera diferente. La historia de la confusión de doña Carmen se extendió por el barrio, y muchos de ellos se sintieron conmovidos por cómo ella había enfrentado sus propios prejuicios y había abierto su corazón para aceptar a Mateo como un igual. Doña Carmen, con el tiempo, se convirtió en un ejemplo para otros. Su experiencia mostró que nunca es tarde para aprender y cambiar, que incluso los errores más dolorosos pueden convertirse en oportunidades para crecer. Su amistad con Mateo floreció, al igual que su jardín, y ambos demostraron que el verdadero respeto y la comprensión pueden superar cualquier barrera. Esta historia no solo es una reflexión sobre los prejuicios y el miedo, sino también sobre la capacidad humana de cambiar, de aprender y de crecer. Doña Carmen
Una anciana que había vivido toda su vida con ciertos temores y estereotipos, logró superarlos al enfrentar su error y abrirse a la posibilidad de conocer a Mateo como un ser humano, más allá del color de su piel. A través de este malentendido, doña Carmen y Mateo construyeron una amistad que no solo derribó las barreras del prejuicio, sino que también fortaleció la comunidad, demostrando que, con empatía y comprensión, podemos superar cualquier obstáculo. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para más contenido que inspire y eduque. Recuerda, las historias tienen el poder de cambiar el mundo, una persona a la vez.